Federico García Lorca es uno de los autores más importantes del siglo XX en España. Escribió obras de teatro y poemas que han conseguido llenar auditorios internacionales. En este vídeo rendimos homenaje al autor hablando de su vida y analizando uno de sus poemas más populares. Federico nació en 1898 en una casa blanca en Fuentevaqueros, un pueblo granadino. Tuvo una infancia feliz y llena de naturaleza. Con 11 años se fue a vivir a Granada, donde siguió estudiando y empezó la carrera de Derecho, aunque lo que más le gustaba era la música y el teatro. Terminó sus estudios en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde vivió con personajes célebres como Salvador Dalí, Luis Buñuel o Rafael Alberti, y perteneció a la generación del 27, un grupo de poetas y escritores españoles muy reconocido. También forjó amistad con artistas y poetisas mujeres, como Margarita Manso o Maruja Mayo, pintora especializada en el cubismo. Estas mujeres son las Sin Sombrero, un grupo de mujeres artistas coetáneas a la generación del 27 que, lamentablemente, a causa de su género, no fueron reconocidas. Con estas mujeres y junto a Salvador Dalí, un día osan quitarse el sombrero al atravesar la Puerta del Sol. Durante la década de los años 20, en España era escandaloso andar sin sombrero. Se tomaba como un acto de rebeldía, sobre todo si lo hacían las mujeres, ya que para muchos significaba la emancipación de la mujer, la liberación de todas las ataduras morales por las que eran subyugadas, al exclusivo y único papel que se les atribuía, el de madre y esposa. Este acto les valió a los amigos una lluvia de piedras y múltiples insultos, pero también le dio un nombre a esas mujeres transgresoras, las Sin Sombrero. En 1929, Lorca viaja a Nueva York y a Cuba. Es en esta época cuando escribe su libro más difícil, Poeta en Nueva York. En su regreso a España le esperaba un grupo de estudiantes universitarios que querían montar una compañía teatral con Lorca como director de esta. Este grupo de teatro se llamó La Barraca y destacó en teatro clásico. En 1933, el poeta viaja a Buenos Aires, donde triunfa con sus obras de teatro y conferencias. Entre sus obras más destacables se encuentran Yerma, Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores y La casa de Bernarda Alba. El verano de 1936 empieza la Guerra Civil y la madrugada del 18 de agosto, Federico es detenido por la Guardia Civil granadina y muere fusilado por ser republicano y homosexual.